Pero a la primera pregunta sobre la pedagogía de la transformación, de la cuarta transformación, yo en estos momentos no puedo decirle ni una palabra. Yo lo único que he hecho es leer la prensa con mucho juicio, leer los comentarios que salen en La Jornada, que tiene unos buenos artículos sobre educación y del debate de eso. Sea para agradecerles también a los de la Secretaría de Educación que ayer me regalaron todo el set de documentos de la cuarta transformación, tanto el decreto principal como las leyes complementarias, y prometo que las voy a leer y espero en una próxima venida por acá poder decir algo, porque sería un irrespeto hablar de lo que no sé y a ustedes que están en la mitad de ese problema, y me excusa que no pueda decirle nada sustancial. A la segunda pregunta, hoy hay una corriente pedagógica en América Latina y yo creo que eso es lo que hemos tratado de reivindicar frente a otros pensamientos. Por eso nosotros hoy hablamos atrevidamente de que hoy en la modernidad hay un cuarto paradigma educativo y pedagógico. El primer paradigma es el alemán, basado en el ideal del hombre griego, no de la mujer, del hombre griego, porque eran culturas patriarcales. El segundo paradigma es el paradigma francés, que se constituye en la Revolución Francesa, que está basado en la educación como derecho y en las ciencias de la educación. El tercer paradigma es el del sajón, el paradigma anglosajón, que está basado en el currículo y que se corresponde a un momento de un periodo histórico del control del mundo norteamericano sobre el mundo. Y nosotros consideramos que el cuarto paradigma es el latinoamericano, y es un poco del que yo he hablado hoy y que estamos tratando de configurar y tratando de entender. Nosotros decimos que básicamente es un paradigma que plantea que los contextos construyen la educación, de que la educación tiene un profundo contenido a partir de los contextos y que se inscriben en toda esta larga historia. Por eso el asunto, a la tercera pregunta sobre la educación del campo, yo creo que hay como tres elementos que son fundamentales en la educación del campo. Uno es que la producción y el trabajo se convierten en principios educativos y pedagógicos, y eso va a causar una alteración de esas propuestas. Pero el segundo principio es que si yo tomo en cuenta el elemento de la producción y del trabajo, esas escuelas se vuelven escuelas contra el desarraigo, y que la escuela de la educación del campo son. Y el tercer principio es que las escuelas de la educación del campo son unas escuelas que en alguna medida lo que hacen es construir una nueva relación, y ya lo colocan en su plataforma, de relaciones no patriarcales, como uno de los elementos que tienen que enfrentar son esas condiciones y esos planteamientos patriarcales. Yo un poco vengo de esa corriente porque me tocó desarrollar algunos procesos educativos en Colombia al interior del movimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, que fue un movimiento muy fuerte en la década del 70 y del 80, y en donde yo estuve trabajando en esos procesos de formación política y construyendo unas escuelas experimentales en la costa caribe colombiana.
Yo he estado ahí un poco enraizado y participo de esas discusiones, y de ahí nos abrimos a construir, a partir de las experiencias que hayamos levantado en el movimiento campesino, a construir unas escuelas indígenas en el sur del país, en el Cauca, que es hoy una zona que tiene ya universidad indígena, fruto de sus luchas, y que ha logrado conquistar autonomía educativa y curricular, ha conquistado autonomía financiera para sus proyectos educativos, y que muestran que estas luchas van dando forma y van organizando ese camino. Lo de la epistemología, creo que la pregunta es muy importante, porque lo que estamos diciendo nosotros es que estamos saliendo de un modelo epistemológico basado en el eurocentrismo. Y ese modelo planteaba que había cosas únicas, por ejemplo, una lógica única, la lógica aristotélica, que durante 2000 años y más ha predominado en Occidente. Y entonces lo que nos encontramos es que en la lógica de los pueblos existen respuestas a multitud de elementos que son trabajados de manera diferenciada. Un segundo elemento es que esa epistemología sobre la que nosotros trabajamos cuestiona la existencia de una epistemología única, de corte eurocéntrico y racionalista. Y planteamos que la existencia de una epistemología única se convirtió también en una forma y en un instrumento de dominación, porque aquel que no encaje en la lógica de esa epistemología, entonces no es epistemólogo, no sabe del conocimiento, no se mueve del conocimiento. Pero además cuestionamos que esa epistemología es de base racional, funciona solo con el pensamiento, con lo que llamaríamos la capacidad cognitiva del ser humano, y se le olvida un poco cuando vamos a estas cosas de las que he hablado esta noche, que el ser humano es un ser humano de capacidades integral, y que cualquier educación tiene que atender esa integralidad, pero que además esa epistemología con la que discutimos es una epistemología de base antropocéntrica, es decir, es una epistemología que está fundada en un ser humano que se considera por vía de la religión el rey de la creación, y por vía de la evolución biológica se considera el punto culmen en la evolución de la vida. Y entonces retomamos en ese sentido lo de Humberto Maturana y decimos: el humano no es más que un eslabón en la cadena de la vida, y una cadena de la vida que está llena de múltiples elementos. Entonces, digamos que también participando de algunas discusiones, nosotros comenzamos a plantear que hay una epistemología del sur, y una epistemología del sur que sobre esos 5 cuestionamientos básicos comienza a construir una forma de conocer que está arraigado de otra manera. Algunos me han escuchado decir por ahí que qué hubiera pasado si en Occidente no hubiera ganado Descartes y hubiera ganado Spinoza. Descartes es pienso, luego existe. Spinoza es lo que puede, puede. Es decir, esa unidad corporal que hoy se organiza. Por eso, a la pregunta sobre la sistematización hoy es una forma de investigar las prácticas. Y esa es la novedad. La novedad es que hoy hemos encontrado
todo un camino de investigación que tiene otras entradas. Ustedes encontrarán acá que vendrá Daniel Suárez a hablar de narrativas, y van a encontrar ustedes que en las narrativas de los maestros hay una manera de leer la práctica y ir a la experiencia. Escucharán a Fabiola Bernal hablar precisamente de la sistematización. Ya por aquí, porque está muy cerca de ustedes, ha pasado Benjamín Berlanga hablando de las reautorías. Entonces digamos que hoy hemos desarrollado, yo lo digo un poco en tono de broma, hemos logrado convertir a la boba de Occidente, a la hija boba de Occidente, la práctica, en un lugar epistemológico, de investigación. Y nos hemos visto obligados a desarrollar metodologías para ello. Curiosamente, estamos terminando un libro que debe estar saliendo a comienzos del año entrante, que se llama Epistemologías y metodologías emergentes de investigación desde nuestra América, y que va a mostrar una gran lectura de qué significa la práctica, y va a mostrar 5 metodologías que hemos desarrollado acá para discutir el positivismo, que la única manera de conocerlo es la experimental, pero también para discutir a ciertas miradas que han tratado de colocar lo humano en un horizonte limitado, pero estamos comenzando a balbucear cosas. Pero lo importante es que hay que abandonar la idea de la sistematización como si la sistematización fuera una manera de organizar información. La sistematización hoy es una propuesta investigativa para investigar las prácticas. Por eso, el tema de desaparición de las normales, esa es una política del Banco Mundial. El Banco Mundial, desde cuando instauró la despedagogización, el Banco Mundial planteó que era necesario privilegiar el conocimiento disciplinario sobre la pedagogía, y el cuestionamiento que le hacía a las normales era que las normales hacían demasiado énfasis en la pedagogía y abandonaban el conocimiento, y se terminaba como un sobrecargo de la parte pedagógica, y se terminaba a veces puliendo mucho la metodología, las didácticas, pero que no se trabajaba el conocimiento. Lo que pasa es que se fueron para el otro lado, no produjeron un equilibrio y produjeron la despedagogización. Entonces hay mucha gente del Banco Mundial en muchas universidades, porque además con esto del STEM, recuerde, S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería, por la forma del conocimiento teórico práctico, M, matemáticas, y leer y escribir, lo importante es el conocimiento. Y el conocimiento en esas tecnologías va a significar realmente esa capacidad de unir teoría práctica de otra manera. Y entonces ellos, con la despedagogización, terminaron yéndose para el otro lado. Y ahora, como las multinacionales de la tecnología están teniendo una gran influencia en la educación, hoy en muchos lugares y en muchas universidades las facultades de educación se están montando en las ingenierías por ese giro. Entonces, hoy estamos en una gran discusión, porque, por ejemplo, el encuentro último de la UNESCO en Corea hace 2 años fue un encuentro totalmente manejado por el Banco Mundial, por la ONU, y se les dio el protagonismo a ellos, tanto que escribimos una carta, 300 y muchos intelectuales del mundo, diciéndole a la UNESCO que estaba abandonando sus funciones en educación para entregársela a los banqueros, haciendo una educación de banqueros.
Entonces yo creo que el asunto, un poco en el sentido de mi charla, estamos en un nuevo momento. Hay que tener mucho cuidado de terminar, por ejemplo, hablando de toda esta pedagogía latinoamericana como si lo otro no existiera. Necesitamos entrarle a esas cosas que están haciendo la cuarta revolución industrial y mostrar que somos capaces de construir. Entonces, en el sentido también de una pregunta que se hacía cuando hablamos de la sistematización, de que si había pedagogías para esto, sí. Yo curiosamente en este libro que estoy terminando, tengo en el último capítulo 24 experiencias en América Latina de procesos a nivel muy variado, de proyectos, algunos de por acá de estos lados, que nos muestran que hay caminos que se están haciendo en pedagogía para confrontar estos tiempos. Por eso yo, por ejemplo, dirijo en mi país una serie de libros en este formato, 25.000 palabras en tema, y ahí tenemos temas de todo tipo, física cuántica, está saliendo uno de biotecnología, toda la discusión de la ciencia. ¿Por qué? Porque se trata de que estas grandes discusiones las coloquemos, yo le pido a los autores que nos coloquen en 25.000 palabras para que la gente pueda comprender estos temas de estos tiempos. Y eso significa una manera de organizar y de organizar de otra manera estos asuntos. Yo quiero terminar que explica muy bien estos tiempos con un texto de René Zavaleta. René Zavaleta es uno de los grandes pensadores bolivianos que cuestiona el marxismo y cuestiona la mirada que se viene haciendo desde las diferentes ciencias de un mundo uno. Y me parece precioso para cerrar este seminario. Dice René, se dice que Bolivia y América Latina es una formación abigarrada. Es abigarrada porque en ella no solo se han superpuesto las épocas económicas, las del uso taxonómico común, sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra, y ocurrieron sin embargo en el mismo escenario. Verdaderas densidades temporales mezcladas, no obstante, no solo entre sí del modo más variado, sino que también con el particularismo de cada región. Presten atención a esta preciosidad, porque aquí, en este continente, cada valle es una patria, en un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de un modo particular, y hablan lenguas y acentos diferentes, sin que unos ni otros puedan llamarse por un instante la lengua universal de todos. En medio de tal cosa, ¿quién podría atreverse a sostener que esa agregación tan heterogénea pudiera concluirse en el ejercicio de una cuantificación única y uniforme del poder? No va a ser posible. Muchas gracias.